En 1894 accedía al poder Nicolás II, el último zar de Rusia. Nicolás II vivía en Petrogrado rodeado de lujo, pero era un líder sin autoridad. Incapaz de solucionar los problemas de sus súbditos, tuvo que abdicar en marzo de 1917. Políticos como Lenin encabezaron la oposición y se encargaron de encauzar el malestar popular. Lenin lideró las fuerzas bolcheviques que el 7 de noviembre de 1917 se apoderaron de Petrogrado y asaltaron el Palacio de Invierno, para acabar así con el gobierno del moderado Kerensky en el poder desde junio. Lenin intentó cambiar la sociedad rusa mediante una política basada en los principios del comunismo. Para ello contó con el apoyo de Trotsky, un brillante estratega, quien se encargó de crear el ejército soviético. Trotsky parecía el líder natural de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin. Sin embargo, fue Stalin, un político intransigente y autoritario, quien se hizo con el poder. Stalin dirigió con mano de hierro el destino de su país. Una de las causas de la Revolución Rusa fue cuando Rusia ya era gobernada por una monarquía absoluta y despótica, donde la voluntad del soberano era considerada como ley. El zar tenía pues un poder ilimitado, gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie, y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. También una causa fue la organización social de Rusia, que estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiendo así dos clases sociales bien marcadas, a saber, la nobleza y el pueblo, en donde la nobleza estaba a la cabeza del zar. Continúa junto con la aristocracia la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios y disfrutaban de todos sus derechos y gozaban, asimismo, de toda clase de privilegios. Por otra parte, el pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que aclamaban porque se les reconociesen sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación y el excesivo número de horas de trabajo. Y por último, la causa económica, en donde el sistema se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en la más completa miseria e ignorancia. La primera etapa de la Revolución Rusa fue dirigida por los socialistas moderados, mencheviques. Fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la república como Alejandro Kerensky como primer presidente. Pero el gobierno de Kerensky duró pocos meses, pues se hizo impopular a causa de haber intentado proseguir la guerra contra los alemanes y debido a que no se había realizado ninguna reforma económica favorable al pueblo. La segunda etapa de la Revolución Rusa comienza con la Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales, que constituían la mayoría de bolcheviques, tratándose de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autocrático y despótico de los zares, eminentemente feudal, en la República Federal Comunista dirigida por la clase obrera, que desde 1923 se denominó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Lenin fue el líder de la revolución bolchevique, quien organizó el Estado bajo la forma de gobierno de la República Socialista Federal, dirigida por los comités de obreros. Decretó la confiscación de tierras, las que pasaron a poder de campesinos, así como también abolición de la propiedad privada, y dispuso de la entrega de fábricas a los obreros. Los bancos y el comercio fueron también nacionalizados. Trotsky fue el máximo líder de las tropas revolucionarias y el sucesor de Lenin, pero fue Stalin quien se convirtió en el nuevo comandante de la URSS después de la muerte de este mismo, el cual después de esto tuvo como objetivo implantar el régimen colectivo de la propiedad y en la explotación de las tierras, vigorizar y desarrollar extraordinariamente la industria soviética por medio de los planes quincenales, el primero de los cuales entró en vigencia en el año de 1928, que, a decir verdad, ha contribuido a hacer de Rusia una gran potencia industrial y militar. Algunas de las consecuencias de la Revolución Rusa fue el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades y privilegios. También el encubrimiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. Y por último,
la formación en el mundo de los bandos ideológicos, creando así el surgimiento del mundo bipolar y que consigue un conflicto entre ellos, denominado así como Guerra Fría.